adoro, Rey de Reyes. Te adoro, Señor de señores. Te adoro, Príncipe de paz. Te adoro, mi protector. Te adoro, Rey de Reyes. Te adoro, Señor de señores. Te adoro, mi príncipe de paz. Te adoro, mi protector. Tú eres quien levanta mi vista y puedo verme como tú me ves. Tú eres quien levanta mi corazón y puedo sentir otra vez. Tú eres quien levanta mis manos y puedo la victoria obtener. Tú eres quien levanta mi vida y puedo soñar otra vez. Te adoro, Rey de Reyes. Te adoro, Señor de señores. Te adoro, Príncipe de paz. Oh, oh. Te adoro, mi protector. Yo te adoro, Rey de Reyes. Te adoro, Te adoro, Señor de señores. Oh, yo te adoro, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Te adoro, mi protector. Tú eres quien levanta mi vista. Tú eres y puedo verme como tú me ves. Tú eres quien levanta mi corazón y puedo sentir otra vez. Tú eres quien levanta mis manos y puedo la victoria obtener. Tú eres quien levanta mi vida y puedo soñar otra vez. En ti puedo soñar. Tú me haces soñar. Yo te adoro. Saludo
en este domingo maravilloso. Domingo que Dios ha creado para ti y para mí. Qué bueno que has sacado un espacio para conectarte con nosotros y recibir palabra divina, palabra de Dios. En esta mañana te habla la reverenda Carmen Julia Landrón, la cual pastorea la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta 2. Es un placer estar en este domingo junto a ti. Y vamos a disfrutar de un pasaje que posiblemente lo he escuchado muchas veces, pero qué bueno que Dios quiere que lo escuches otra vez para que puedas discernir sobre él. Pero antes quiero orar por todos ustedes. Amado Dios, delante de tu presencia estamos en esta mañana. Qué bueno, Padre amado, que tus ojos están puestos en nosotros y nosotras. Y qué bueno que en medio de tu creación podemos alabarte, glorificarte, podemos hacer espacio para estar contigo. Te pedimos, oh Dios, por todas las personas que se han conectado con nosotros y aún aquellas que no han podido conectarse, que las bendigas donde quiera que estén. Pero te pedimos sobre todas las cosas que el pasaje que vamos a abordar en esta mañana cale en los corazones, prepara cada uno de los corazones y que no solamente cale en los corazones, sino que podamos hacer una introspección de cuándo fue que nosotros conocimos a nuestro Señor y cómo ha sido la trayectoria. Así que gracias, Señor, y lo dejo todo en tus manos, mano poderosa. Te lo pido por el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta mañana yo quiero hablarle del tema que he traído, es el poder transformador de la fe. Y yo quiero comenzar con una ilustración que quiero compartir. Y la ilustración es la siguiente. Un matrimonio se mudó cerca de una iglesia. Y cuando se mudó cerca de la iglesia, no conocían a nadie, no sabían quién eran las personas que ellos iban a abordar. Ellos no sabían, ninguno de los dos sabía ni escribir ni leer. Así que se tornaban medios tímidos porque no se atrevían a hablar con la gente. Pero la gente de la iglesia se dio cuenta que ellos se habían mudado allí, rápido fueron y le hicieron una visita y se colocaron a la orden y los invitaron a ir a un culto, el cual ellos fueron. Pero también le hicieron una invitación para que él perteneciera a un equipo de béisbol que había en la iglesia y que ese equipo tenía un uniforme que él debía usar. Ellos llegaron a su casa y el esposo le dice a la esposa, no tenemos dinero, vamos a seguir yendo a la iglesia, pero no tenemos dinero para comprar ese uniforme. Pero ella tenía la habilidad de la costura y dijo, yo lo voy a coser. Pero ella decía, ¿y cuáles serán las letras que tienen los uniformes? Porque nosotros no sabemos leer. Y no nos dijeron. Cercano a la casa había un negocio que tenía un letrero. Y ella dijo, pues yo voy a colocar cada una de esas letras, que no sé lo que quiere decir, pero la voy a colocar en la parte de atrás de la camisa del uniforme para que tú vayas uniformado. Y ella cosió el uniforme de su esposo y le colocó las letras que ella había visto en ese cartel de esa tienda. Cuando llegó el día del juego, él fue bien uniformado, todos fueron y empezaron el juego y todo el mundo lo miraba porque pues lo que veía puesto en el uniforme no era lo que los demás tenían. Casi siempre las letras son auspiciadores, ¿verdad?, que regalan los uniformes. Pero entonces lo que leía en ese uniforme era bajo nueva administración.
Ellos jugaron, ellos se fueron a la casa, pero dejaron ese sentido de bajo nueva administración. Pero ¿sabes qué? Que cuando hay un poder transformador de fe, también podemos decir que estamos bajo nueva administración, porque ya somos diferentes. Estamos bajo la nueva administración de nuestro Dios. Y en esta mañana yo quiero abordar un pasaje, como le dije, ¿verdad?, de un encuentro que tiene Jesús con un personaje llamado Zaqueo, que viene haciendo ese pasaje que vamos a abordar ya mismo como un resumen de toda la jornada de Jesús mientras estaba en los 3 años trabajando, haciendo milagros y diciéndole a la gente y hablándole del reino de Dios. En el ministerio terrenal de Jesús, ese pasaje viene a recoger, viene a resumir el trabajo de Él. ¿Y cuál es el resumen? Que Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, en la búsqueda de salvar lo que se había perdido, hace una invitación al discipulado, pero esta invitación de que la gente acepte, ¿verdad?, el reino de los cielos, acepte a Dios, lo aceptara a Él, esta invitación no era exclusiva para los discípulos. Esta invitación era para todo el que escuchara la palabra del Señor. Todo el que quisiera podía aceptar el reino de los cielos. En los evangelios se narra que Jesús siempre andaba con pecadores, con enfermos, con gente pobre, pero los ricos quedaban excluidos a menos que se arrepintieran y buscaran el reino de los cielos. Todavía hay gente que excluye a los ricos del reino de los cielos. Pero vamos a ver este pasaje para que podamos, ¿verdad?, ver el insumo y ver que los ricos tienen oportunidad si se arrepienten. Y vamos a dar lectura del pasaje. Tiene solamente 10 versos, yo los voy a leer los 10 versos. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, y el título es Jesús y Zaqueo. Y dice la palabra del Señor de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y les recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a analizar un poco
esta historia de Zaqueo. Zaqueo era de esta historia, después de Jesús, el primer personaje, ¿verdad? Y representaba de esos seres humanos que son marginados por todas las dimensiones. Así que cuando se iba a conocer a Zaqueo, Zaqueo no iba a entrar jamás al reino de los cielos porque tenía unas cualidades que le impedían entrar al reino de los cielos. Primeramente, Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos. Era lo que es ahora el secretario de Hacienda, que su función principal es que la gente pague los impuestos. Pues así era Zaqueo. Así que no era muy querido por la gente. Y en medio de no ser muy querido por la gente, Zaqueo se lucraba del dinero de la gente. Le cobraba más. Pero también era rico. Así que ya tenía ahí 3 cosas que lo marginaban de poder ser parte del reino de Dios. Cobrador de impuestos, que a veces les robaba a los pobres, y que era rico. Pero Zaqueo se enteró de que Jesús iba a pasar donde él estaba, y no porque lo conociera, sino porque Jesús tenía fama y él se había enterado que Jesús iba a pasar y él quería saber quién era ese Jesús. Pero Zaqueo era un hombre de baja estatura y en su primer intento de ver a Jesús fracasó. Pues la gente se agolpaba frente a él y no lo dejaban pasar al frente para poder ver a Jesús. Aunque Zaqueo era rico y poderoso, parece que no tenía amistades, pues nadie le permitió pasar al frente para que pudiera ver mejor, sino que lo dejaron atrás. Pero Zaqueo no se da por vencido y busca otras alternativas. Y él encuentra un árbol sicómoro, que era un árbol bajito, parecido al árbol que nosotros tenemos en Puerto Rico, que le llamamos el árbol de higuera, un árbol que no es muy alto, y él se subió a ese árbol, anticipando que Jesús iba a seguir esa ruta y que él lo iba a ver. Su deseo era únicamente ver a Jesús, pero ocurrió algo que él no esperaba. Cuando Jesús iba pasando debajo de ese árbol, Jesús viene y levanta sus ojos, mira hacia arriba. Él mismo se invita a cenar con Zaqueo. Y vamos a leerlo otra vez para que puedas tener el insumo bien. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que Zaqueo no se esperaba que Jesús lo localizara. Él creía que iba a pasar inadvertido, pero Jesús lo localizó. Y Jesús pronuncia 2 palabras que son bien importantes. Jesús dice: es necesario, pero también dice hoy. Está diciendo, es necesario que yo pose en tu casa hoy. Lo que le estaba diciendo era, es importante que tú entres a la comunidad de fe hoy mismo. Hoy mismo.
De momento, después que sucede eso, entonces Zaqueo desciende deprisa y les recibe gozoso. Pues claro, tenía que estar gozoso porque él no se esperaba que Jesús lo localizara. Él quería nada más que ver quién era Jesús, pero Jesús lo localizó y él estaba gozoso. Y entonces la gente, los que estaban al lado, empezaron a murmurar diciendo que Jesús había entrado a cenar con un hombre pecador, porque nadie sabe el pensamiento de Dios y la gente se deja llevar por las condiciones, que era rico, que era recaudador de dinero, que a lo mejor le robaba a los pobres, y eso era lo que la gente tenía en su mente, pero Jesús lo que tenía en su mente era salvar a aquel hombre en aquel momento. Y de momento ocurre algo inesperado. Esa invitación que hace Jesús de decirle, es necesario que hoy yo pose en tu casa, cambió inmediatamente el corazón de Zaqueo. Y entonces Zaqueo, después de estar en la casa, se pone en pie y le dice a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Esto vamos a ver, esta multiplicación, ¿verdad?, que hace, o cómputo matemático que hace Zaqueo, lo vamos a ver más tardecito, que yo te voy a decir. Quiere decir que hubo una transformación dentro de Zaqueo. Posiblemente estaba deseoso de cambiar su vida, hastiado de hacer lo que estaba haciendo, y un toque ligero de Jesús lo transformó y lo cambió. Pero luego Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando Jesús vio la transformación de Zaqueo, entonces dice, hoy vino la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si tú recuerdas quién fue la primera persona que te habló de Jesús o que te habló de Dios. Yo no sé si tú recuerdas quién fue la primera persona que te invitó a un templo, al templo que fuera. Pero yo sí sé que tú tuviste que tener una transformación igual que la que tuvo Zaqueo. Y lo que hemos permanecido por muchos años y no nos hemos alejado, la transformación ha sido permanente y verdaderamente la salvación llegó a nuestra casa. Así que quizás tú podrías dar testimonio de muchas cosas. Yo podría dar el mío, pero no es el momento aquí ahora. Pero la salvación llegó a Zaqueo porque Zaqueo se transformó dentro de él. Tan sencillo. No tuvo Jesús que hablarle mucho discurso, mucha palabrería. Solamente lo confrontó y Zaqueo se transformó inmediatamente. La ley en ese tiempo exigía que si tú le hacías trampa a alguna persona con el dinero, tenía que devolver el principal, o sea, lo que robaste, más el 20% de los intereses. Pero Zaqueo se impuso una pena mucho mayor. Zaqueo dijo, cuadruplico lo que yo he
robado a los demás. 4 veces le doy lo que le he robado a los demás. Así que ese imponerse dentro de él lo hizo abrir las puertas del reino de los cielos. Nosotros a veces creemos que buscamos a Dios, pero estamos engañados. Dios siempre nos busca a nosotros primero y luego nosotros le seguimos. O sea, Dios siempre nos busca, Dios siempre está coqueteándonos para que nosotros entremos al camino que Él quiere que entremos. Y a veces nosotros nos creemos que somos nosotros los que estamos buscando a Dios. No, Dios nos buscó primero y nosotros le seguimos por la fidelidad que incorporamos en nuestro ser. Zaqueo estaba excluido de ser salvo por diferentes razones. Ya yo te dije que era recaudador de impuestos, obligaba a la gente a pagar, robaba a los pobres y era rico, era poderoso. Así que no tenía nada que hacer en el reino de los cielos. Pero al tener ese encuentro con Jesús, eso cambió su corazón. Eso lo cambió a una nueva administración, como el relato que te acabé de decir al inicio. Eso cambió su vida y le dio derecho a la salvación. Pero ¿cómo cambia el corazón y la mente de la gente cuando nos encontramos con Dios? Cuando nos encontramos con Jesús. No todo el mundo cambia, ¿sabes? Hay mucha gente que se resiste, que no cambia, que la razón, que el intelecto no los deja llegar a ser susceptibles y no van a cambiar nunca. Pero somos muchos los que somos susceptibles a la presencia de Dios y cambiamos rapidito. Pero número 1, para que ocurra ese cambio, hay que preparar la mente y el corazón para que entre la palabra de Dios. Lo que le llamamos tener sed, tener hambre de Dios. Hay que prepararse. Es permitir que la palabra de Dios anide en tu corazón. Como dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tu palabra. O sea, es que tú recibas la palabra y la guardes en el corazón. Y vivas de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Número 2, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hay que aprovechar toda oportunidad para recibir la palabra de Dios. Yo tengo una hija que vive en la Florida y ella me dice, el día domingo, me dice, mami, escuché todas las predicaciones de todas las iglesias. Y yo le digo, pues qué bueno que estás nutriendo tu alma. Pero descarta aquello que tú creas que no es bueno, porque no todas las doctrinas son buenas. Pero ella sabe porque ella es criada en el Evangelio. Así que hay que aprovechar toda oportunidad para recibir la palabra de Dios. El que es de Dios vive la palabra de Dios, le gusta la palabra de Dios. Se torna sensible ante los mandatos de Dios. Pero cuidado, Dios quiere que todos seamos salvos. Todavía hay corazones endurecidos, todavía hay corazones que necesitan cambio, que necesitan transformación. No hay que esforzarlo, simplemente ser sencillo, hablarle de la palabra e invitarlo, que ellos mismos, ¿verdad?, por su propia experiencia, puedan seguir escuchando la palabra. Ya prontito las iglesias van a abrir. Aprovecha para que invites en medio de abrir las iglesias a esa gente que tú crees que todavía le falta, ¿verdad?, escuchar palabra de Dios para que pueda entrar en los caminos del reino de Dios. El Señor no quiere
que la gente perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento, como dice 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor quiere que todo el mundo se arrepienta y que todo el mundo pueda alcanzar la gracia de Dios. El Señor quiere que seamos de buena conciencia en este planeta Tierra, donde seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos unos a otros, teniendo misericordias unos con otros y siendo amigables unos con otros, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para ser herederos de la bendición. En esta tarde te he querido llevar para que puedas saborear a través del pasaje que te dije de Lucas 19, de Jesús y Zaqueo, donde en medio de escuchar y de poder estar con Jesús, hubo una transformación en el corazón de Zaqueo que lo cambió totalmente. Pero eso que sucedió con Zaqueo puede suceder contigo, puede suceder con cualquiera, pero tiene que tener deseos de transformación para que Dios obre en la vida del que tiene el deseo y pueda transformarlo. Permíteme orar por ti en esta hora. Señor de la vida, Señor bueno, qué bueno que tú te encargas siempre de coquetearnos, de buscarnos, de hacer algo para que te miremos. Y luego tú nos haces la gran invitación a ser parte del reino de los cielos. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a todo el que me está escuchando, pero si hay alguno que no ha sido sensible a tu palabra, que esta palabra haya penetrado en su corazón y que haya un cambio lindo y hermoso en él mismo y que pueda decirte, como dijo Zaqueo, yo empiezo a cambiar mi vida y todo lo malo que yo he hecho lo voy a transformar en cosas buenas. Así que gracias, Señor, yo sé que tú lo harás. Bendícenos de manera especial y todas estas cosas te las pedimos por el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga y recuerden que nuestra iglesia todavía continúa un poco más dando mensaje. El próximo martes estaremos una vez más con ustedes. Dios les bendiga.